Saludos, amados hermanos. Blessings to everyone. Tenemos el privilegio de llegar a su hogar We have the privilege of reaching you home by this para means compartir la palabra del Señor. to share the word of God. En esta ocasión In this occasion, quisiera poder pensar I would like to think un poco en cuanto al tiempo que vivimos. in regards to the times that we're living. Vemos un escenario a nivel del mundo We're looking at this scenery at the worldly level. y donde estamos viendo varias cosas que se están entretejiendo. We're seeing many things that are connecting together. Vemos una situación de una plaga, We see a situation of a plague. vemos las amenazas de hambre que hay para varios We países see the threats of hunger that there are for many countries. y aún situaciones políticas en cuanto a posibles batallas. Political situation in regards to possible battles. Ahora nos ha tocado a cada uno Now each one of us estar peleando en fe must be fighting in faith con mayor intensidad with a greater intensity, y siendo bastante prudentes being very prudent a la manera en que nosotros nos movemos. into the way that we move. Que el Señor guarde May the Lord protect tu entrada, tu salida your entrance, your exit. y que seas bendito en tu casa May you be blessed in your home y bendito afuera. and blessed outside. Que Dios resplandezca su gloria sobre ti. May God shine his glory upon you En el nombre de Cristo Jesús. in the name of Christ Jesus. Vemos ahora a nivel del mundo So we see here at the level of the una world, amenaza más intensa del mundo de tinieblas, an intense threat of the world of darkness. batallas humanas Human battles en cuanto a enfermedades with regards to sickness, y cómo ha venido esto a cambiar how this has come to change el estilo de vida. our lifestyles. Eso me hace pensar This makes me think cuándo o en qué tiempo más bien estamos viviendo. as to what times we're living. Todo tiene un final Everything has an ending. y definitivamente hay un trato con la iglesia There is definitely a treatment with the church. y luego Dios tiene un trato con el pueblo de Israel. And then God is also going to be dealing with the people of Israel. La Biblia dice The Bible says algo muy interesante en el Salmo 105. something interesting in Psalm 105. Dios, el Señor es bueno The Lord is good, y ciertamente es bueno. and he surely is good. Y para siempre es su misericordia. His mercies are forever. Quiere decir que hoy es un día de misericordia, That means that today is a day of mercy, un día de bondad. a day of goodness, Y Dios es fiel and God is faithful por todas las generaciones. through all generations. ¿A qué me interesa ver el punto generaciones? I like to focus on the word generations. Y dice todas. It says all generations. Ahora, ¿hasta cuándo se va a aplicar la misericordia? Now, how long would the mercy be applied? Porque definitivamente hay un tiempo en que Dios tratará de otra manera a la humanidad There are times to come in where the Lord would treat the humanity different, y viene un final. and there is an ending coming. Hay cosas que van a seguir a nivel tierra, There are things that are going to continue at the earthly level. sin embargo hay un final para la iglesia. However, there is an ending for the church. Es decir, que hay un tiempo contado para las generaciones. There is a time that's been counted for the generations. Entonces me toca que pensar un poco So therefore, I need to think a bit, algo en cuanto a las palabras del Señor Jesús. something in regards to the words of the Lord Jesus. Cuando le estaban preguntando acerca de su parucía, When they were asking him about his appearance, de su manifestación. of his manifestation. Y en ese capítulo menciona algo interesante, In this chapter, we see something very interesting. que dice en el verso 34, We're looking in verse 34. lo que les aseguro What I assure you es que no acabará esta generación is that this generation will not come to an end hasta que se cumpla todo esto. until everything is fulfilled. Ahora, ahí le habían preguntado tres cosas. Now here they had asked him three things. Los discípulos le estaban mostrando el templo, las The cosas. disciples were showing him the temples, the things. El Señor había dicho que no quedaría piedra sobre piedra. The Lord said that there would be no rock over rock. Y en el capítulo 24 da respuesta a las tres preguntas. And in chapter 24, we see the response to these three questions. Pero marcó el cumplimiento del primer evento, But he marked the fulfillment of the first event, que no pasaría esa generación. that this generation shall not pass. Es decir, que Dios tiene marcado el tiempo también por generaciones. So therefore, God has also the generations marked. Ahora me hago la pregunta, Now I ask the question, ¿será esta la última generación? is this the last generation Previo a la parucía, previous to his appearance? ¿nos tocará a nosotros ver al Señor Will our generation see the Lord debido al panorama mundial que hay? because of the world's scenery that we're now looking at? Hemos oído ahorita
de desastres, We've heard about these disasters, terremotos, earthquakes, problemas económicos, financial problems, plagas, plagues, terremotos en los mares, earthquakes in the seas, señales en el cielo. signs in heaven. Es curioso It is curious que sacaron una foto that there's a picture that's been taken out de, del cielo en el universo of the universe, of the sky, y hablaba de un tipo cometa and they were talking about a comet. que pareciera que tenía una máscara al frente. It seemed like it had a mask in front of it. En la noticia salió. It came out in the news. Hay muchas cosas que están sucediendo. There are many things that are happening. Han habido señales en cuanto a eclipses, There's been signs with eclipse eventos. events. Nos toca que pensar, We are to think, bueno, ¿y qué es de mí si ahora yo estoy dentro de los que son de la última generación? well, am I part of this last generation? Tengo el enorme privilegio, I have the great privilege. porque muchos anhelaban ver la manifestación de Cristo. Many desire to see the manifestation of Christ. Hasta los profetas estudiaban, indagaban en qué tiempo The estaban, prophets were also studying as to what times they were living porque anhelaban entender el tiempo que estaban viviendo. because they desired to understand the times that they were living. Y entendieron que esas grandes bendiciones y glorias They understood that those great blessings and glories no era para ellos, sino para una generación que was venía. not for them, was for a coming generation. Somos una generación bendita, We are a blessed generation, bendecidos de Dios, blessed of God, hijos, hijas de Dios. sons, daughters of God. Quisiera yo enfocarme un poco I would like to focus a bit a hablar de la última generación. to speak about the last generation. Ahora, pregúntate Now ask yourself, si es que esta es la última generación, if this is the last generation, quiere decir que el cumplimiento profético se va a dar en ti. which means that prophetic fulfillment will come in you. Y puedes tú ser beneficiado con el cumplimiento, You could be benefited from this fulfillment, o quizás pueda ser descartado en el cumplimiento. or maybe you could be disqualified. El que persevere hasta el final, The one who perseveres to aquí the habla de end una generación, talks about generation, será salvo. shall be saved. Entendemos que hay un panorama a nivel mundial, We understand that there's a scenery going on around the world. vemos acechanzas del mundo de maldad, We see attacks from the world of evil. entendemos que la maldad se va a aumentar, se va a incrementar We en el mundo understand that espiritual, evil will increase. y eso es a nivel mundial. Now this is at the world level. Estamos caminando en lo profético, We are walking among prophetic times, la última generación. the last generation. Empecemos a tratar de entender. So let's try to understand this. Deuteronomios 23:2. Deuteronomy 23:2. Y dice acá en cuanto a algo tan interesante: So we're looking at something very interesting here. no entrará el hijo ilegítimo The en la illegitimate congregación de Jehová. son who shall not enter the congregation of the Lord. Entonces nos toca que ser legítimos, So we must make sure that we are legitimate, verdaderos, truthful, que al haber rendido tu corazón haya sido con sinceridad, that when you've given your heart to be with con sincerity, verdad. with truth. Esto no quiere decir que no haya humanidad, This doesn't mean that there is no humanity, pero nos toca a nosotros ir creciendo en gracia, en but conocimiento, we must grow in grace and knowledge, vencer aquellas cosas que nos hacen la guerra. conquer those things that cause us struggle. Somos como una generación que está por llegar a la meta We are a generation that's about to reach their goal. y deseamos nosotros entrar a esa meta, We desire to enter that goal, que seamos alcanzados, that we be reached aquello para lo que Dios nos alcanzó, for that which we were called, que nos dé la fuerza para resistir, that He gives us strength to resist, viendo los acontecimientos que se están dando, looking at the things that are happening now, que seamos hijos legítimos, that we be legitimate children of es God. decir, que recibiste a Cristo, That's because you received Christ. vino el Espíritu Santo a tu The vida Spirit came to your life, y por medio de Cristo and through Christ, hemos sido reconvenidos we have been reconciled a un estilo de vida nueva, to a new lifestyle. fuimos reconciliados con el Padre. We have been reconciled with the Father. Entonces, dice acá It says here que no entrará el hijo ilegítimo en la that congregación the de Jehová, illegitimate son should not enter in the congregation of the Lord, ni siquiera en la 10ª generación, not even up to the 10th generation. ningún descendiente suyo Not one of his descendants entrará en la congregación de Jehová. shall enter into the congregation of the Aquí Lord. toca que ver que los padres corremos un papel muy importante. So here we need to see that the parents, we have a very important role.
cree tú y tu casa será salva. You believe and your house shall be saved. Que tú como sacerdote de Jehová, As a priest of the Lord, sacerdotisa del Señor, as a priest of the Lord, puedas sister, trabajar en fe con tu that generación, you can work in con faith tus with your hijos, generation, your children, aquellas bendiciones que Dios te ha dado, those blessings that God has y given que a you, nivel de familia, and at a family a level, nivel de casas, at a home, veamos que el día se acerca. we can see that the day is near. Es decir, puede que tú, tu familia, It sean la could be última that you, generación. your family, be the last generation. La Biblia habla The Bible says de que han habido generaciones que se han corrompido. that there's been generations that's been corrupt. Y estamos en un tiempo difícil. We're living difficult times. La maldad se ha aumentado. Evil has increased. Pero tú como generación But you as a generation de este tiempo, of this time, busquemos la santidad. let's seek holiness. El que esté limpio, límpiese If más. you're clean, clean yourself more. Que podamos vivir de una manera agradable a That we Dios. can live in a way that is pleasing to God. Aprovechando los recursos que hay. Take advantage of the resources that El- there are. y ese enorme recurso es la sangre de Cristo. And that is the blood of Christ. El mover del Espíritu The Santo. movement of the Holy Y Spirit. tantas cosas que obran para nosotros para bien, So many things that work for us for good. como su palabra. Like His Word. Pero aquí está hablando de una generación y dice, ellos se han corrompido. But here they're talking about a generation that's been corrupt. Y sus hijos, y no sus hijos, And not His children. debido a la mancha de ellos. Due to the stain on them. Cuando está hablando de mancha, está hablando de pecados. Stain Pecados. represents sin. Son una generación They are a generation perversa that is perverse y torcida. and twisted. Eso está hablando del estilo de vida de la persona, This is talking about the lifestyle of this person. que le dieron lugar a la perversidad, They gave word to perversity, a las cosas incorrectas to things that are incorrect, y a las cosas que no son legítimas, no son things that justas. are illegitimate, they're not just. Estamos viviendo el tiempo en que nuestra meta está tan cerca, We're living times our goal is so near. que estamos a un punto de casi se dé el abrir y cerrar de ojos See, the blink of an eye is about to come, y tengamos un encuentro con el Señor. and then our encounter with the Lord. Perseveremos en medio de las Let's circunstancias, persevere amongst the circumstances. fortalezcamos nuestro ser interior, Let's strengthen our inner selves, levantando nuestra cabeza, raising our heads, sabiendo que el día ya está cerca. knowing that our day is near. ¿Somos esa generación We are that generation, o viene otra generación? or is it another generation? Tenemos que ir discerniendo el tiempo, We have to discern the time, haciendo número en cuanto a las generaciones. looking into what the generations is coming. Deuteronomio nos habla, Deuteronomy says, 29-22, 29:22, la generación futura, the future generation, vuestros descendientes que han de venir después, your descendants that are to come later, así como los extranjeros just like the strangers que lleguen de países lejanos, that come from far countries, verán las plagas. they shall see the plagues. Ahora, está involucrando una generación Now this is connecting a generation a eventos to proféticos. prophetic times. Verán plagas They shall see plagues y and enfermedades sicknesses que Dios enviará a la that tierra. God shall send to the earth. Entonces quiere decir que hay plagas So that means that there are que plagues Dios las permite that God allows, o Él las puede enviar or He can send them a través de los juicios through apocalípticos the judgments of Revelation de un tiempo final. of ending times. Está hablando de eventos como el que estamos viviendo. Events like the ones we're now living. Entonces, recapacitando en eso, So therefore, reflecting ¿seremos over this, nosotros esa última are we that generación? last generation? Ahora, Dios nos da la puerta de salida Now God shows us the exit door en medio de la adversidad. amongst the adversities. Dios puede fortalecer tu ser interno, God can strengthen your inner body puestos tus ojos en Cristo Jesús. with your eyes on Christ Jesus. Porque caerán unos de un lado, caerán de Because one otros will de fall otro to the left, lado. others to your right, Pero Dios puede guardarte, but God can protect you. puede sostenerte, He can sustain you, darte la fuerza para vencer los give you the strength obstáculos. to conquer the obstacles. Pero habla acá de una generación futura But this talks about a future generation que va a ver el escenario that is going to see the scenery en cuanto a plagas y in enfermedades. regards to plagues and sicknesses. Hay una palabra que acaban de mencionar los There's a científicos, word that the scientists have been mentioning, sidemia, sidemic, sidemia. sidemic. Y habla en cuanto a Latinoamérica. It talks about Latin America. La sidemia Sidemic es la combinación no de un is virus, not a combination of just one virus. sino de 3, 4 virus. It's a combination of 3 or 4 or more Y viruses. que cuando afectan a la When they persona, affect the person, los síntomas son semejantes. the symptoms are just like. La enfermedad es diferente.
the different sicknesses. Puedes informarte, busca You cidemia. can look it up. Look it up. Y eso relaciona a plagas locales que se han dado en ciertos That has to países, do with local plagues that have happened in several countries. más el problema del coronavirus. Aside from that is the problem that's coronavirus. Estamos viviendo ese tiempo, We are living these times. aunque ya en el tiempo Although in this que time la iglesia es arrebatada, that the church is about to be raptured, dice un pasaje bastante a passage says, serio, which dificultoso, is somewhat difficult, que serious, son desatadas 7 plagas a la vez that 7 plagues are released at once sobre la tierra. over the earth. Es decir, que hay tiempo difícil, So difficult times, pero vienen tiempos más but difíciles. there are actually more difficult times coming. Pero tú que has creído en Cristo, But you who has believed in tienes Christ, una esperanza que no you have a avergüenza. hope that does not bring shame. Entonces, ¿qué generaciones somos? So what generation are we? Dice el profeta Isaías, The prophet Isaiah says, hablando ya hace cientos de años, now talking hundreds of years ago, nación pecadora, sinful nation, pueblo que se ha cargado de iniquidad. people that have been laid with iniquity. Y utiliza la palabra generación We see here again de generation, malvados. evil. Ahora, en el verso anterior había hablado que los hijos no se habían corrompido. In the previous verse, I said that the children were not corrupted. Pero en este verso dice que esta generación But here it says that this generation es una generación de hijos is a corrompidos. generation of corrupted children, Gente que conocía al Señor people that knew the Lord y se apartó del Señor. and separated themselves from the Lord. Se apartaron de Dios. They separated from God. Se apartaron del Señor. They separated from the Lord. Despreciaron al Santo de They Israel. despised the Holy One of Israel. Se han apartado de Él. They have separated themselves from Him. Qué bendición que tú tengas tu corazón sensible a What a Dios blessing that your heart be sensible to the Lord. y que seas una generación que está apegada a la That bondad you de be a Dios. generation that is close to the goodness of God. Que no seas tú de aquellos que tienen conocimiento That you need not be the ones who are just full of knowledge, y que el corazón se ha endurecido yet their heart is hard, habiendo tenido una relación con having Dios. had a relationship with God. Es un tiempo de oportunidad, de It is arrepentimiento, a time of opportunity of repentance, de reconciliación. of reconciliation. Ruego a Dios que el corazón no se haga I cautorizado. pray to the Lord that your heart has not become hardened, Nuestro corazón esté sensible. that it be sensible. Porque ¿cuál será el fin del pecador? Because what will the end be of the sinner? ¿Cuál será el fin del que se aparta de Dios? What will be the end of the one who separates himself, gives his back to the Lord? Esta relación es en obediencia por amor. See, this relationship is in obedience because of love. Amas a Dios, te rindes a You Dios, love God, you give yourself to Him. sirves a You Dios, serve God. eres fiel a Dios, You're faithful to God porque lo amas. because you love Him. Tú sabes que ni con todo el oro de la You know tierra that not even with all the gold in the world se puede pagar la salvación tan linda can you que purchase tienes. for the salvation that you have. It's so beautiful. Y la fidelidad de Dios. And the faithfulness of God. La Biblia nos habla de escenarios pasados The Bible talks about past sceneries donde personas viendo cosas no se where arrepintieron. people were seeing things yet still did not repent. Que nuestro corazón nos haga reflexionar May qué our tiempo heart make us vivimos. think about the times that we're living. Aquí, en ese tiempo, hubo una generación de gente malvada. Here in this time there was a generation of evil people. Gente que conocía a Dios y se apartó de Dios. People that knew God but they La separated from God. reconciliación Reconciliation es reconocer de que somos necesitados de volver nuestro corazón a Dios is to know that we are needed to return our hearts to the Lord. y que repercuta en bendición en tu vida, en tu That hogar. has repercussion in your life, in your home. Tanto que Dios haga volver el corazón So del much hijo that al the Lord padre, make del the padre al hijo. heart of the father return to the children to the Y father. que el nivel matrimonial venga a estar en mejor And condición. that the marriage become more connected. Últimamente se oyen de noticias de mucha violencia doméstica. Lately you hear about much domestic violence, Es decir, que tienen problemas entre los padres, los hijos, problems with the parents, the children, matrimonios. marriages. Ahora, el espíritu de Elías viene a trabajar con la generación The spirit of Elijah comes to work with the generation antes que venga el día grande de Jehová. before the great day of the Lord comes. Cuando menciona esto, When it mentions this, está hablando de la gran it tribulación. is talking about the great tribulation. Está diciendo que es una operación frontera It is saying that it is a task that is at the previo frontier, a que la iglesia sea previous to arrebatada, the church being raptured, previo a que la iglesia vea al Señor y sea previous llevada to the con church Él. seeing the Lord and being taken with Him. Eso estamos anhelando. That's what we're desiring. ¿Nos tocará a nosotros en este tiempo? Will it be our turn? Si es que somos esa última generación, If de indeed we seguro are que that sí. generation, surely it will be. Más bien nos toca estar en comunión con Dios. We must be connected with God. Dice en el libro de Mateo, We're looking at the book of Matthew, capítulo 12, verso 39. chapter 2, 39, 12:39. Y aquí está respondiendo el Señor And here the Lord is responding a Israel. to Israel.
Y dice esta generación, And he says, this generation, o una generación perversa y a adúltera, perverse and adulterous generation, está pidiendo señal. they're asking for signs. Es decir, que cuando vieron al Señor, So therefore, when they saw the Lord, pensaban que era profeta, they thought it was a prophet, algún enviado. somebody who was sent. La Biblia dice que a los suyos vino, The Bible says he came to his people, los suyos no le recibieron. yet his people received him Pero not. todo aquel que le But all recibe, of us who received him, le ha dado el privilegio de he's llegar given a us the ser hijo de privilege of Dios. being children of God. Sabían ellos que esperaban al Mesías. They knew that they were waiting for the Messiah. Llegó el Mesías, The Messiah came, es decir, Cristo Jesús. Christ Jesus. Pero no lo recibieron. They did not receive him. Querían señales. They wanted signs. Y viene el Señor y The les Lord dice algo. says to them, Esta generación this generation está pidiendo una señal. is asking for a sign. No se les dará otra señal, They should get no other sign sino la que señal de Jonás. other than the sign of Jonah. Pero ¿qué tiene que ver Jonás acá? What does Jonah has to do with this? Usted se recuerda que Jonás fue un pregonero de You justicia remember Jonah was preaching justice. y cuando cayó en el mar When he fell in the sea, estuvo 3 días y 3 noches he was 3 days and 3 nights. y luego salió Then he came out. porque el Señor permitió eso. The Lord allowed this. Estaba hablando del sacrificio de Cristo It was representing the sacrifice of Christ. y que después de 3 días él había de resucitar. After 3 days, he was to resurrect. Básicamente Cristo les estaba diciendo, So Christ was saying, voy a morir, I'm going to die. después de 3 días After 3 days, me voy a levantar. I'm going to be lifted, Esta resurrected. es la señal para This is ustedes. the sign for you. Ahora, ¿cuántos entenderían esa How señal? many understood that sign? Ahora los discípulos dicen qué señales van a ver Now the disciples say, see what signs are going to o be, qué señales van a hablar de tu parucía, or what signs will be talking about your appearance, de tu regreso. your return. Y empezó a hablar And he began to speak terremotos, earthquakes, plagas, plagues, hambres hunger, y cosas que ahora vemos. things that we are now seeing. Básicamente el cumplimiento de la señal que el Señor Basically, dijo, the fulfillment of the signs that the Lord said, la estamos viviendo. we're living them. Ahora, ¿serás tú de los de la última Now, are generación? you the one of that last generation? Qué lindo saber que ya nos acercamos a la meta. How nice to know that we're almost reaching that goal. Veamos una pareja enamorada. Let's look at a couple who's in love. Tuvieron una amistad, They had a friendship. tuvieron un compromiso, They had a compromise. hasta llegar al día de la boda. They were engaged and now they're married. Pero cuando se acercan los días de la But boda, when the days of the wedding come, hay enorme bendición, there's a great blessing. porque el deseo, el anhelo The de estar desire juntos of wanting to be está por together. darse. Esto mismo le está pasando a la iglesia, This is what is happening to the church, o debiera de estar pasando con la or it iglesia. should be happening to the church. Cuando alguien se va a casar, When someone's going to get married, mucha gente teniendo o no teniendo, whether the people have money or not, en escasez o en una buena condición. in a good condition or even in poverty. Pero lo que los está uniendo es el amor See, but what's uniting those two people is love. y que van a vencer las circunstancias. And they're going to together conquer the circumstances. Las bodas del Cordero The weddings of the Lamb están cercanas. are near. ¿Seremos nosotros esa Are generación? we that generation? Aunque si vivimos para Él, Although if we live for Him, sea que vivamos o muramos, be it that we live or we die, del Señor somos. we belong to the Lord. Tenemos que poner toda nuestra confianza en el We Señor. must put all our trust in the Lord. Señales han habido. Signs, there's been signs. Y nosotros como generación And we as a generation vamos a hacer también señal. also have to be a sign. Eso es interesante. That's interesting. Ahora, el Salmo 14, 5 Psalm 14:5, dice acá, it says here, ahí tiemblan de espanto, and here they shake of fear, porque ahí Dios está con una generación justa. because God is there with a generation that is just. Qué lindo entender How nice to understand que hay un grupo de that personas there's a group of people que son tomadas como una generación justa. that are taken like a just generation. Ahora preguntémonos, bueno, yo soy justo. Now let's ask if I'm just or not. La verdad que humanamente no. See, humanly we're not. Fuimos justificados por el sacrificio de Cristo, We were justified by the sacrifice of Christ. con tantos errores, faltas, With pecados. so many errors, mistakes. Pero
Cristo nos dio vida, but Christ gave us life, estando nosotros muertos en pecados. us being dead in our sins. Y si Cristo nos perdonó, And if Christ forgave us, no hay quien nos acuse. then no one can accuse us. Él sepulta todas las faltas He buries all our sins. y no se acuerda más de la falta He humana. remembers no longer your sin. Ahora a esta generación le toca que hacer lo que es correcto, Now this generation needs to do what is correct, vivir de una manera correcta. to live in a way that is correct. Los que son del arrebatamiento Those who belong to the rapture son una generación que ha sido justificada. is a generation that's been justified. Personas que amamos People that love la misericordia de Dios, the mercy of God. no perfectos, Maybe not perfect, pero con sensibilidad a pedir perdón, sensible to ask for forgiveness, tratando de no estar mal delante de Dios trying to walk right before the y Lord, buscando estar bien delante de los seeking hombres. to be also good in the eyes of man, Que nuestro corazón no se haga duro, that our heart not become hard, seamos perdonadores, that we be forgivers. perdonemos las faltas. Let's forgive faults. El Señor nos enseña a perdonar. The Lord teaches us to forgive. Como hemos sido perdonados, Like we've been forgiven, así vosotros perdonad. you also ought to forgive. Entonces aquí habla de una generación bendecida, So here it talks about a blessed generation. pero habla que del otro lado hay gente que anda temblando de temor. But there's also people who are shaken of fear. Estamos viviendo donde hay gente de Dios We're living where there are people of God que teme a Dios that fear God, y gente que se ha cauterizado su corazón y no cree. and people that their hearts have been capitalized, they don't believe. Dichoso tú que puedes creer Blessed are you who can believe y caminas en fe, and you walk in faith. mas el justo Now the just por la fe vivirá. shall live by faith. Nos toca que caminar, We are to walk, entendiendo qué cosas que se cumplen. understanding there are things that are Qué lindo fulfilled. cuando Dios permite How nice when God allows que experimentes bendiciones that you experiment blessings. y no es solamente fe. It is not just faith. Dios en su bondad se presenta a tu God in vida. His goodness presents Himself in your life. Ahora, Dios sigue siendo Dios. Now God continues to be God. Nosotros somos los necesitados. We are the ones who are needy. Nos toca que rendir nuestra vida, nuestro corazón We al need to Señor. give our lives, our heart to the Lord. Veamos acá, Let's see here. Salmo 24:4. Psalm 24:4. Y dice aquí algo tan interesante. And we see something here so interesting. El de manos limpias. The one with clean hands. Está hablando de nuestro obrar, It is talking about our work, nuestra manera de actuar, the way we act, nuestra manera de vivir. the way we live. ¿Qué es lo que hacemos? What is it that we do? Y luego habla la parte de adentro de la vida del hombre. Then it talks about the inner part of the man, of the life of Manos man. limpias Clean hands y corazón puro. and a pure heart. Entonces yo tengo que buscar que mis obras So I have to seek that my works sean agradables delante de be Dios. pleasing before the Lord. Y la sangre de Cristo puede perdonar mis malas And the blood obras. of Christ can forgive my bad works. Ahora, Dios puede sanar y darle sanidad a mi Now alma. God can heal my soul. Y luego dice aquel que no ha alzado su alma a falsedad. Then it says the one who has not raised his soul, La to falsedad falsehood. es una manera mentirosa de vivir. It's a false way of living. Es una vida de apariencia. It's an appearance. Dios conoce tu levantar, tu acostar, God knows you when you're awake and when you're asleep. sabiendo que vives a los ojos de Dios. You know that you're living right before the Por Lord. eso dice por ahí, That's why it por Él says vivimos, that we live for por Him. Él somos We are for y Him. por Él nos movemos. And we move for Him. Ahora, aquel que no habla engaño. Now the one that does not speak No hay lies, falsedad, no hay engaño. there's no lie in him. Y dice acá 24:5, And it says here 24:5, hablando de esta persona, talking about this person, va a recibir bendición de Dios they shall receive blessing from God y justicia del Dios de su salvación. and justice from the God of his salvation. Y enfoca otra vez a una generación. And we see again focus here on another generation. Tal es la generación de los que le buscan. So is the generation of those who seek him. ¿Cómo se busca a Dios? How do you seek God? Bueno, se busca a través de un orar, You seek him through prayer, de un clamor, through calling de upon the Lord, interceder, interceding, caminando por fe, walking by faith, buscando agradarle, adorarle. seeking to please him, to praise him. Habla de una generación. It talks about a generation. En esta época, In this time, estamos en hogares, we are in homes. que tu corazón esté sensible a buscar a Dios. May your heart be sensible to seek God, Que no caigamos a ser descartados de la última that generación. we not be disqualified from the last generation. Es decir, una generación que busca el rostro de Dios. In other words, we are to be a generation that seeks the face of God. La Biblia dice, mi casa será.
The Bible says, my house shall be una casa de oración. a house of prayer. Habla de familia que busca a Dios. It talks about families that are seeking God. Básicamente a nivel devocional, congregacional. Basically at a devotional level, congregational level. Qué lindo alabar juntos, cantar, How correr. nice to praise, to sing, Pero hay una verdad but there is a truth de tu vida personal of the personal life. y eso es tu hogar. That is your home. Trabajamos, qué bueno que tenemos trabajo. We work, thank God for our jobs. Y aquellos que no están esperando, Dios se encargará de Those ayudarlos. who are not working, the Lord will provide. Pero Dios ve más que una ofrenda a tu sacrificio. But God sees more than an offering your sacrifice. Hay personas que están trabajando, están ofrendando, dándole al Señor, There are people who are working and they're offering to the Lord, manteniendo su fidelidad, maintaining their faithfulness, honrando al Señor en medio de la necesidad. honoring the Lord amongst necessity. Y eso evidencia amor, That is evidence of love. eso evidencia gratitud, That is evidence of gratefulness. darle a Dios de lo que nos ha dado. To give to the Lord what He gives us. Pero la generación But the generation que está hablando acá, aparte de tener actitudes correctas, about here, other than having the right attitude, tiene vida devocional. they have a devotional life. Hay que clamar, You have to call. hay que dialogar, You have to have dialogue. pedirle al Señor que nos revele, nos dé discernimiento Ask the Lord that He give us discernment del tiempo que vivimos. of the times that we're living. Dice en Salmo 145, Psalm 145. y está diciendo que cada generación We're looking here, seeing that each generation cuente a sus hijos tell their children los poderosos actos the powerful acts que proclaman tu poder. that proclaim their power. Es decir, que como tarea de generación, So as a task of generations, padres, parents que tenemos compromiso con Dios, that have a commitment with the Lord, pero a la vez también hablamos con los nuestros. but we also speak with our children. Es decir, un discipulado familiar. In other words, a family discipleship study. Quizás unos cuantos minutos, Maybe not so long, just a few minutes. pero de una manera sencilla que tus hijos In a te simple way that entiendan. your children understand you. Porque aquí es que tú como padre, Because here is that you as a parent, como madre, as a mother, cuentes a tus hijos you say to your children que hay un Dios poderoso. that there is a powerful God. Máxime en este tiempo, Especially in this time, necesitamos que Dios se evidencie we need God to be noticeable y que cada uno pueda proclamar, and that each one can proclaim, hablar de Dios. speak about God, Y qué lindo que tus hijos puedan hablar del Señor. and how nice that your children can speak about the Lord, Quizás no el conocimiento que tú puedes alcanzar. knowing that you can reach this knowledge. Dice en esta versión, Dios habla hoy, In this version, it says, padres e hijos parents to children que alaban tus obras. that praise your works. Pensamos las cosas grandes que ha hecho, We're thinking about great things that they've done. glorificamos a Dios, We glorify the Lord. no callamos de las cosas que hemos visto y oído, We don't stay shut about the things that we heard and said. testificamos de las maravillas del We Señor testify about the wonders of the Lord. y anunciamos las cosas poderosas que Dios We hace. announce the powerful things that God does. Estamos nosotros en un tiempo tan interesante. We are now in such an interesting time. ¿Seremos la última generación? Are we the last generation? Es decir, que yo me encuentro dentro de casi pocos pasos de llegar a la meta. Do I find myself within these steps of reaching that Estoy a goal? la víspera de ver la parucida del Am I Señor. about to see the appearance of the Lord? Qué importante no estar indiferentes al tiempo, It is important to not be indifferent to the times we're living. pero sobre todo estar en una comunión, en una relación con Dios. But above all, to be in a communion with the Lord. Aquí dice Pablo en el libro de Filipenses Here Paul says in the book of Philippians 2:15 2:15, que nadie pueda criticarlos, let no one criticize you, que ustedes lleven una vida limpia. that you have a clean life. Eso a nivel personal. That's at a personal level. Señor, nos dé limpieza en nuestra manera de pensar, May the Lord clean us in the way we think, en nuestra manera de actuar, in the way we act, nuestras obras, our works, manos limpias. clean hands. Está hablando, lleven una vida limpia, He's saying have a clean life, inocente, an innocent life. es decir, fuera de culpa, In other words, with no fault. como corresponde a aquellos que son hijos de Dios, Like it should be with those who are children of que God. brillen como luces radiantes. Let them shine like radiant lights. Está diciendo que tú estés lleno de luz, It's saying that we be full of light, lleno del Espíritu full of Santo, the Holy Spirit, y que tu manera de actuar and that the way you da act testimonio de quién eres. give testimony to who you Luz are, radiante a radiant light en medio de un mundo, amongst this world de una of generación a generation
perversa y corrompida. that is perverse and corrupt. Entonces podemos decir que dentro de una generación So we can say that within a pueden haber generation, generación there correcta can be a correct generation o una generación incorrecta. or an incorrect generation. Comprometidos Those who are No compromised and those who are comprometidos. not compromised. con Dios, sin Dios. Those who have God, those who don't O have God. puede que llevemos una vida no muy tan bien. Or maybe we have a life that is not so well. Pero mejor corregir el estilo de vida But it's best to correct the lifestyle, y que nuestras obras that our works glorifiquen a Dios. glorify the Lord. Tu fe. Your faith. Dios no avergüenza al que cree, God does confía. not put to shame those who trust in Him. Y es necesario que todo aquel que cree It is necessary for those who believe en esa actitud se acerque a Dios. in that attitude come close to God, Porque Dios se agrada de él. because God is pleased with those who believe Him. Dios es nuestro pronto auxilio, God is our soon help. nuestra fortaleza He is our strength en medio de la dificultad, amongst the difficulty, en medio de la tribulación. amongst tribulation. Entonces, si somos esa generación, So if we are that generation, entendemos que hay un cumplimiento de situaciones que están anunciadas de parte de Dios. we understand that there are situations that are announced on behalf of God. Ahora, ¿cuántos años se cuenta una generación? Now, how many years are there in a generation? Tratemos de visualizar. Let's try to visualize it. Es decir, algunos dicen que una generación son 100 años. Some say that generation represents 100 years. Otros dicen que una generación son 70 años. Others say 70 years. Otros dicen 40 años. Others say 40 years. Está hablando del tiempo de vida. It's talking about the life, Estándar. the lifespan. Ahora, el Salmo 90:10 Psalm 90:10. nos da un panorama para poder reflexionar en cuanto a la generación. We see a scenery here to think about this generation. 70 son los años 70 are the years que se nos concede. that are given to us. Está hablando un nivel de vida It is talking about a lifestyle contada en años. that is counted in years. Algunos incluso llega a los 80. Some even reach 80. Entonces estamos diciendo que la generación So we're seeing that the generation, está estribando it is saying entre de 70 that is about 70 a 80 to años. 80 years. Ahora hay varias Now, generaciones. there are definitely various generations. Por eso me interesa ver qué tiempo vivimos That's why I'm interested in seeing what time we're living. y según lo que veo, And in accordance to what I see, entiendo I understand como que somos la última generación. it's almost like we're that last generation. No que la iglesia, el mundo se va a acabar. Not that the world is going to be over. Faltan muchas cosas que se van a cumplir There are en la many things that tierra. must be fulfilled. Van a haber varios escenarios que faltan. There are many sceneries that are still need to happen. Pero en cuanto a la iglesia del But if we're arrebatamiento, going to the church of the rapture, entendemos que ya es la última we generación. understand that we are now in the last Estamos generation. por ver al Señor. We're about to see the Lord. Ahora, hablemos de Israel. Now let's talk about Israel. Israel tenía muchas profecías, Israel has so many prophecies, pero hay una profecía que se extiende a ellos como nación. but there's a prophecy that is extended to them. Lo menciona Dios como higuera, God shows them here as a fig tree. es decir, también habla de Israel, nación. So therefore it also talks about Israel, the nation. Y curiosamente dice, It also says here, mirad cuando la higuera retoñe. look now when the fig tree sprouts. Está marcando a Israel como un reloj profético. It's calling Israel a prophetic clock. El 14 de mayo de On 1948 the 14th of May of 1948, se reconoció como nación, they were acknowledged as a nation. es decir, Israel, nación. Israel, the nation. Ahora, el florecer, aquí está hablando de una generación. Now the flourishment is talking about a generation. Entonces hay que aplicarle los 70, 80 años. So we have to apply about 70, 80 years. 1948. 1948 Más 70. plus 70. Estamos hablando 2018. We're talking about 2018, Última the generación. last generation. Básicamente estamos diciendo Basically, we're saying que está entre 70 y 80. that it's about 70 or 80, Está diciendo que estamos en el cumplimiento de una generación. that we are in the fulfillment of a generation. Eso me llena de alegría That fills me of joy porque la meta está cerca. because the goal is near. Tenemos el enorme privilegio We have the great privilege de correr y entrar a la meta. of running this race En una competencia, in a competition, en una carrera atlética, in an athletic race. hay que correr para llevar el premio. You must run to get the reward. Más cuando ya está la meta cerca. Now, when you El reaching buen near, corredor lo que hace es correr más. the good runner speeds up.
persevera con buen ánimo. They persevere with good effort. En medio de las situaciones, sabes que Dios te va a sacar y vas a vencer. Amongst the situation, God is going to bring you ahead. Y que somos una generación que está por ver al Señor. That we are a generation that's about to see the Lord. Que prepares tu vida, tu casa, That prepare your life, your home, para el encuentro con el Señor. for the encounter with the Lord. Que no tomes en cuenta las aflicciones de este tiempo. That you're not taking into account the afflictions of these times. La Biblia dice, ninguna The aflicción Bible says no affliction puede compararse can be compared con las glorias que se van a with manifestar. the glories that are going to be manifested. Aunque hay aflicción, Although there's affliction, en medio de la aflicción vamos a ver el poder de amongst the Dios. affliction, we're going to see the power of God. Ahora, en 2 de Reyes 4.1 2 Kings 4:1 habla de situaciones difíciles. talks about difficult situations. Una mujer que había sido esposa de un A profeta woman that was a wife of a prophet, fue a quejarse she went to complain. y habla que su esposo And it says that her husband honraba a Dios, honored God, pero vemos que estaba endeudado but we see that he was in debt, y que llegó el cobrador. and they came to collect his debt. Eliseo, el profeta, le pregunta, Elijah the prophet asked, dime, ¿qué puedo hacer por ti? "Tell me, what can I do for you?" Y ella contestó, tu siervo no tiene nada, She responded, "Your servant has nothing excepto un poquito de aceite except a little bit of oil, o un evento en casa. an event at home." ¿Y qué hizo? What did he do? Seguir instrucciones. She followed instructions. Prestó muchas vasijas She borrowed many jars para que Dios hiciera el milagro so that God can make the miracle, y saliera de la deuda. and she will come out of her debt. Si nosotros sabemos que hay situaciones difíciles, If we know that there are difficult situations, prestemos vasijas. let's borrow jars. Vayamos con personas, con hermanos, Let's go with people, with brothers, y que ellos como vasija and they, like jars, oren pray a favor de nuestra casa, to our favor, que toda deuda sea that saldada. every debt be eliminated. Es decir, bendiciones en medio de la adversidad, Blessings amongst adversities, el aceite, la unción. the oil, the anointing. Ahora, 2 de Reyes 4. 2 Kings 4. Entonces da instrucciones de pedir prestada a los vecinos las So vasijas. it gives instructions about borrowing jars. Métete a tu casa, Then come into your home, tú con tus hijos. you and your children. Y empezaron a trabajar la multiplicación del aceite. They began to work the multiplication of the oil. En este tiempo, en medio de In dificultades, this time amongst difficulties, siendo la última generación, being that last generation, podemos ver milagros que Dios nos auxilie para pagar nuestras we can deudas see miracles where God is going to help us to come out of our y debts, no deberle a nada a nadie, not owe anything to anybody, no tener deudas. to not have any debt. Ahora, son cosas que nos enseña la Escritura. Now these are things that Scripture teaches us. Segunda de Reyes 4:5. 2 Kings 4:5. Ella cerró la puerta. She closed the door. Quisiera ver ahora Apocalipsis 2:19. I would like to look at now at Revelations 2:19. Y vemos una generación We see a generation que se le ven varios atributos. where we see many attributes. Dice, las obras que realizas. It says the works that you are realizing. Es decir, que había una manera correcta. So there was a correct way of living. Tus bondades, Your goodness, tu fe, your faith, tu manera de servir, the way you serve, tu perseverancia. your perseverance. Sé que ahora I know that now estás haciendo mucho más cuando comenzaste. you're doing much more than when you started. Todo lo que se ve aquí está bastante bien, Everything we see here, it's perfect. pero hay un detalle. But there's one detail. Tengo esto contra ti. I have this against you, Permites a Jezabel. that you allowed Jezebel. Es decir, que tenía un estilo de vida, In other words, he had a lifestyle, pero toleraba la inmoralidad. but they tolerated the immorality. Tenemos que entender que tenemos que hacer lo que a Dios le We agrada must understand that we have to do what pleases God y desechar aquello que no agrada a and to get Dios. rid of what does not please God. Tenemos que vivir como sabios We must live like wise people en medio de una generación amongst this generation. que cada quien vive de diversa forma. Everyone lives in a different Pero en form. cuanto a ti, But in regards to you, en cuanto a tu hogar, in regards to your home, que busques lo que es agradable, that you seek what is pleasing, no dejando de hacer obras correctas, not stopping doing good no works, dejando de tener bondad, fe, or having faith and goodness, perseverancia, perseverance, pero sacando aquello que no está bien. taking out all that is not good. Estamos limpios, limpios más. If we're clean, then we'll cleanse ourselves more. Mateo 24, Matthew 24, dice acá el verso 33, verse 33 here says, de la misma manera, in the same way,
cuando vean que suceden todas estas when you cosas. see that all things are happening. Aquí está hablando de las preguntas que le hicieron al Señor. Here we're seeing the questions that were asked to the Lord. Van a estar viendo cosas, You're going to see things, acontecimientos. things that are going to be happening. Recordemos que en uno de los versículos que hablamos, Let's remember one of the verses that we spoke about. habló del cumplimiento en una generación. It spoke about a fulfillment in a generation. Cuando esté sucediendo esto, When this is happening, plagas, terremotos, plagues, earthquakes, el bramido del mar, the sea, the roaring of the señales en sea, el cielo, signs in heaven, ustedes podrán entender, you will be able to understand. ustedes van a saber You will be able to know que la parucía, that the appearance, es decir, el regreso del the Señor, return of the Lord está muy cerca. is near. Y aquí dice a las puertas, And here it says at the doors, viendo y discerniendo el tiempo. seeing and discerning the times. Estamos cerca We're so near. de que Cristo se evidencie. Christ will be noticeable, evident soon. Ten buen ánimo, Have good courage. fortalécete en la fe, Strengthen yourself in the faith. que las aflicciones no te roben tu bendición, That the afflictions not steal your blessing. que las dificultades que vivimos no te aparten del camino. That these difficulties do not separate you from the path. Sería como aquel que ya va a llegar a la meta It's like the one who's about to reach that goal. y que ya va llegando a la meta, se para y ya no corre. Then all of a sudden decides to stop the race. Más bien tenemos que ponernos firmes Rather, it's time for us to become firm porque Cristo viene. because Christ is coming. Ten buen ánimo, hermano. Have good courage. Hay dificultades en todos los países There are difficulties around the world. y esto ha alcanzado todo tipo de familia This has reached all types of family, en distintas circunstancias. different circumstances. Pero no importa si te está tocando un poco duro, But it doesn't matter if maybe things are going a bit hard for you. que Dios te auxilie, que Dios te sostenga, May God help you and sustain que you. tengas tu mente abierta, sabiduría para actuar, May you have open mind and wisdom to act, pero que abrazas la fe con mayor fuerza, but that you embrace faith with major strength, sabiendo que ya estamos por ver al Señor. knowing that we're about to see the Lord. Libro de Eclesiastés 7:8 Ecclesiastes 7:8. está hablando de un final. It is talking about an ending. Y en cuanto a eso estamos hablando de una generación de un final. Now we're talking about the final generation. Mejor es el fin del asunto. Better is the ending of things. Entonces el tiempo final es mejor So the ending times is better que cuando se dio un principio. than in the beginning. Pero también habla de una manera de vivir. But it also talks about a lifestyle. Mejor es el espíritu paciente Better is a patient spirit que aquella persona que tiene altivez. than that person who is haughty. La instrucción del Señor fue, The instruction of God was, aprendan de mí, learn from me. que soy manso I am meek y humilde. and humble. Nos toca que tener actitudes correctas, We are to have the right attitude, sabiendo que lo mejor viene, knowing that the best is yet to come. un final glorioso. A glorious ending. En Job 8:7 Job 8:7. también habla algo relacionado a esto. We see something also connected to this. Y dice, aunque tu inicio fuera It says, insignificante, although your beginning was insignificant, tu final your ending será grande. shall be glorious, shall be great. Dice otra versión, Another verse says, puede que tu pasado haya sido una miseria it could be that your past was in misery, comparado al espléndido futuro. but compared to this splendid De future, igual manera está hablando de un final glorioso. in the same way, speaking about a glorious ending, Pues tu pasado puede haber sido insignificante your past may have been insignificant comparado a tu glorioso futuro. compared to your glorious future. La Biblia dice The Bible says que cuando le veamos, that when we see him, seremos we transformados, shall be transformed. dejaremos este cuerpo de bajeza We will leave this body. y nos llenaremos de la gloria de We will Dios. be full with the glory of God. Seremos semejantes a We Cristo will be Jesús just like Christ Jesus, y estaremos con Él and we shall be with him por toda la eternidad. for eternity. Estamos por entrar We're about to enter a una nueva etapa to a new time por el cual hemos peleado, corrido durante tanto tiempo. for which we have fought for so much time. Somos esa generación We are that generation que nos ha tocado que ver that we have been able to see momentos difíciles. difficult times. Cristo viene. Christ is coming. Los discípulos de aquella época, The disciples of that time, cuando se saludaban, when they would greet each other, decían Maranata, they would say Maranatha. porque ellos estaban anhelando ya They were desiring la venida del Señor. the coming of Christ. Entonces, ¿qué puedo decirte? So what can I say to you? Maranata. Maranatha. Cristo está a las puertas. Christ is at the door. Afiánzate,
Affirm yourself. Vence los obstáculos. Conquer your obstacles. No le des lugar a la tristeza, Do not give way to a la sadness, depresión. to depression. Emocionalmente fortalécete. Strengthen yourself emotionally. Quizás va a haber un poco de escasez, Maybe there's going to be a bit of scarcity, ciertas limitaciones, certain limits, mas tenemos a Jehová Jireh, but we have Jehovah Jireh. y Él es el que provee todas las He is our cosas. provider. Amado hermano, Beloved brother, anímate. take courage. Y si tú no conoces a ese Señor, And if you don't know the Lord, es buena oportunidad para abrir tu this is a corazón. good opportunity to open your heart Sé to the Lord. parte de este gran final, Be part of this great ending, de llegar a la meta. to reach that goal. El Señor llama en diferente tiempo The Lord calls in different times, y quizás sea la última llamada, and maybe this could be the final call, la llamada final, the final call, donde está invitando a aquellos que van a irse, where He is inviting those who are going to que go, van a zarpar that are going to en exit un viaje glorioso in a glorious trip a una patria celestial. to a celestial country. Es decir, fortalece tu fe. So strengthen your faith. Vengo orando, I come praying rogando que tu ser interior sea fortalecido. that your body be strengthened. Dios no te va a pedir nada que no puedas hacer. God is not going to ask you for anything that you can't not do. Te va a pedir lo humano, He's not going to ask for the la human, entrega de tu voluntad, to give your will, vivir de una manera correcta, to live in a way that is correct. tu comunión, tu relación con Your Dios. communion, your relationship with God. Pide perdón. Ask for forgiveness. Padre mío, perdona las faltas que he cometido Father, forgive my faults, my sins, o obras incorrectas. or works that I've done that are not right. Perdona mi incredulidad si no he Forgive my hecho lo que unbelief. debo de hacer. If I have not done what I should be doing, Fortaléceme, strengthen me. que me sostenga tu mano poderosa. May your powerful hand sustain Te lo me. ruego, Padre, en el nombre de I ask, Jesús. Father, in the name of Jesus, Bendice mi hogar, bless my home, mi familia. bless my family. Visítanos en visiones, en sueños. Lord, visit us in visions and dreams. Unciones sean otorgadas a nivel May del hogar, anointings be given at como the en el level of home. aposento alto, un derramamiento del Like in Espíritu. the upper room, a pouring of the Te lo Spirit. ruego, Padre, I ask, Father, en el nombre de Jesús. in the name of Jesus, Tú que no tienes a Cristo, you who don't have Christ, queremos presentarte el plan de we want to salvación. present to you the plan of salvation. Vamos a hacerlo. We're going to do that right Abre now. tu corazón al Señor. Open your heart to the Lord. Tú que estás ahí en ese momento ahí y aún todavía no le has dado una oportunidad al Señor. Sabes, ciertamente tienes que asegurar que seas parte de esta última generación. Los tiempos son cortos y Cristo ciertamente viene. Si aún no has abierto tu corazón al Señor, te pedimos por favor que nos permitas rogarte que abras tu corazón al Señor. Reflexiona sobre tu vida. Has tratado muchas cosas, ¿sabes qué? Trata a Cristo. Por favor, en el nombre de Jesús te pedimos que abras tu corazón. If you're there today, you're watching us. You've tried so many things. You see all these things that are happening around this world. Listen, one thing is for sure, Christ is coming. If you've yet to open your heart to the Lord, we ask, we beg that you please do that today. Give an opportunity to Christ. You've tried everything else. You've tried with your own strength, and you just haven't realized that you just can't do it without God. So we ask that you please open your heart. O quizás estás ahí, te has apartado del Señor y necesitas reconciliar con el Señor. Si hay alguien también ahí que necesita reconciliar con el Señor, este es el año de la reconciliación. Aprovecha, por favor, el momento que se está moviendo de reconciliar con el Señor. If you've separated from God and maybe you need to reconcile with God, and hear me well. Listen, I'm not saying you separated from church. You were probably in church, but you know in your heart you were separated from God. If you need to reconcile again with God, please, we ask that you do that. So we ask that. Allow us to pray. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por aquellos, Señor, que en este momento están haciendo una confesión de fe. Por favor, Señor Dios, toma sus nombres, Señor, y añádelos una vez más en el libro de la vida, Padre, por favor. Perdona todo pecado, toda falta, Señor, en cada uno, mi Rey. Father, please, Lord, forgive those who are accepting you today, Lord. Please bless them, Lord. Please add their name, Lord, to your book of life, Lord. And those who are reconciling today, Father, please, Lord, give them strength so they continue. In Jesus' name we ask and we pray. Amen.